esta nota, ¿verdad?, y adentrarme para mirar algunos detalles, pues se establece que una generación es un conjunto, grupo de personas que coinciden o nacen dentro de un mismo periodo de tiempo y por tanto crecen, se desarrollan y son influenciados por el ámbito social, cultural y económico que se desarrolla dentro de ese periodo. ¿Escuchó? Eso es, para, en términos plano, llano, una generación. Ahora, cuando pienso en generación, conforme se establecen, existen 5 tipos prevalecientes, aunque hay una 6ª generación que se conoce como la generación del silencio, que es la generación que oscila entre 1928 a 1944. Esa generación que nace justamente en el fragor de la Gran Depresión que se dio, por ejemplo, acá en los Estados Unidos en 1929, y la Segunda Guerra Mundial que se originó en 1938 hasta 1944, concluyendo en 45 con el bombardeo de Pearl Harbor y la detonación de las bombas atómicas en las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki. Esta generación conocida como la generación silenciosa en Iromón. Entonces, en la medida que vamos a concebir esta nota, necesitamos señalar que ellos son la generación envejeciente, esos que están viejitos allí. Pero pensamos en la generación que se conoce como la generación número 1, que es la generación de los baby boomers. ¿Escuchó? Generación baby boomers. Tiene un sentido, pues hasta el nombre propiamente lo dice, obviamente si lo toma del inglés al español, que es la que nace en 1945 hasta 1964. Esa generación de los baby boomers se le llamó así porque era la generación que más paría. Tenía muchos muchachos. No había televisión, hermano, en esa generación. A pesar de que existía una televisión a blanco y negro, pero ellos no estaban muy satisfechos con eso. Obviamente, recordamos que la televisión nace básicamente por allá por 1965, promediado, que fue la generación señalar la televisión a color. Pero tiene muchos detalles. Ahora, ¿qué características tiene esta generación de los baby boomers? Número 1, están muy comprometidos con lo que es el trabajo, son fieles a sus profesiones, a sus familias, pero también son dispuestos para poder crear equipos. ¿Escuchó? Esta generación de baby boomers trabajan mucho, les gusta permanecer, suelen ser mentores de los jóvenes conocidos como los millennials, que lo miraremos en breve. Les aportan nuevas ideas a estos muchachos de esta generación. En la mayoría de los casos, el 30% de estos baby boomers que nacieron del 45 al 64, la mayoría, en el 30%, son viudos, divorciados o solteros. Y son, ¿verdad?, lo que dieron prácticamente el origen, o de donde nace el origen de la llamada revolución sexual acá dentro de los Estados Unidos. Oye, qué interesante, ¿no? Consideramos, ¿verdad?, lo que estoy apuntando. Fueron los que más procrearon hijos, y justo cuando ellos van concluyendo su periodo como generación, nace lo que se conoce como la revolución sexual acá en los Estados Unidos, porque en Europa nació 10 años antes, en 1954. Pero esto es puntual. Ya en 1965, en el fragor del nacimiento de la revolución sexual, que debe dar algunos detalles, nace lo que se conoce como la llamada generación X, que es desde el 65 hasta el 80, a la que pertenecemos. Apuntando básicamente ya, estos son los que nacen básicamente en este tiempo donde se inicia ya la televisión a color, cuando ya se libera el internet. No te dije que se libera el internet porque eso lo hizo Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos, ya que el internet era solo para el ejército, era solo para la NASA, y luego se hace, ¿verdad?, como público para todo el mundo con Bill Clinton acá en los Estados Unidos. Esta es la generación que se conoce como la generación que hace las transiciones de lo análogo a lo digital. Era muy fácil para nosotros ver televisión a blanco y negro, pues la veíamos. ¿Cuántos no? Éramos de los que nos sentábamos a ver un televisor y darle al botón para cambiarlo. Éramos de los que cambiábamos casetes porque no existían los discos compactos. Éramos de los que cuando trabajamos programación o estudiamos programación de computadores, lo hacíamos con computadores monocromáticos. Nosotros conocemos esos computadores que eran solo blanco y negro, que tenían unas letras verde lumínico fosforescente. Nosotros somos de esa generación. A veces cuando tenemos que hablar con locutores, compañeros, decimos, ustedes no entienden lo que nosotros vivimos, que teníamos que poner minidisc,
que teníamos que hacer cambio de casetes en una casetera, poner discos, teníamos que hacer de eso, que teníamos que usar un cartridge para poder hacer reproducciones o grabaciones, que grabábamos en cintas magnetofónicas. No habían programas de computación para poder grabar con alta tecnología. Era montar un rollo con una cinta para poder hacer las grabaciones. Yo tuve que grabar así muchos de los comerciales que grabé para inicio de mi carrera como comunicador. Se da nota, esta generación nuestra es una generación fuerte. Obviamente tuvo que enfrentar, como dije hace un momentito, los cambios bruscos de lo que fue la generación, la revolución sexual que se nace acá en los Estados Unidos, la época donde nacen los llamados hippies, la época donde los muchachos de los 13 años en adelante abandonaban sus casas, donde se inició el alto consumo de las drogas. Hello, ¿alguien me está siguiendo? Esta generación que tuvo que ver filosofías peligrosas nacidas en el mundo, como la teología de la liberación. En el ámbito de los movimientos religiosos nació el neopentecostalismo, ¿verdad? En 1969 en Brasil. Anota lo que estoy apuntando. Esta generación a la que nosotros hacemos parte, a la que pertenecemos, es una generación que ciertamente ha tenido que luchar con grandes conflictos. Tuvimos que aprender a golpes y porrazos, padres bruscos, padres que nos educaban, nos corregían con lo primero que encontraran. Y no necesitamos psicólogos ni terapeutas. No teníamos aparatos telefónicos ¿verdad? Digitales en las manos y no nos traumamos. No teníamos televisión por cable y no nos traumábamos. No teníamos computadores y no nos traumábamos. No teníamos los tenis de moda y no nos traumábamos. Teníamos apenas quizás una chancleta, unos zapatos, porque para tenis a veces ni había. Somos la generación de la que difícilmente disfrutamos de una bicicleta en nuestra generación y no estamos frustrados. A su nombre. En la medida que nosotros podemos entender la generación a la que nosotros representamos, esta es la generación fuerte. La generación X es la generación más fuerte que la historia ha conocido, porque justamente nuestra generación fue donde se desarrollaron los más grandes y poderosos avances científicos. 1969, agosto 1969, Estados Unidos pone en la órbita lunar el Apolo 11, que todo el mundo lo ve. En esta generación a la que pertenecemos, los que nacimos entre el 65 y 1980. Esta generación a la que pertenecimos fue la que trabajó y luchó justamente para poder lograr muchas de las cosas que tenemos hoy. Los grandes adelantos científicos se produjeron en esta generación de la X a la que nosotros, los que nacimos 65-80, pertenecemos. Somos esta generación donde tenemos la gran fortaleza de una mujer insertada en los medios productivos, porque antes la mujer estaba suprimida para trabajar. Sin embargo, en nuestra generación la mujer se inserta en el campo laboral. Esta generación es la generación que se transforma y se ajusta a los cambios que puedan haber. Amén. Recuerdo que hace unos años acá en los Estados Unidos, justamente en Nueva York, hubo un tremendo apagón. ¿Y quién cree usted que tenía una luz de emergencia? Un dominicano que tenía fósforos y vela por si algún día se fuera la luz. La generación del cambio, la que no se trauma si se va la luz. La generación del cambio, la que se adapta a las situaciones que el mundo, ¿verdad?, presenta. Sin embargo, los millennials, aquellos que nacen entre 1981 y 1996, son los que no conciben la vida sin la tecnología y la digitalización. O sea, si de repente se caen y colapsan las plataformas digitales o los medios tecnológicos, se traumatizan. Cuando se ha caído Facebook, WhatsApp, cuando se colapsan las telefónicas, señores, esta generación se trauma y se le frustra la vida. En esta generación de los llamados millennials o generación Y, la mujer es dada a mantenerse soltera, empoderada y que no necesita vivir, no necesita un hombre para vivir. Es esta generación la que ha sido influenciada por los movimientos feministas, la que ha sido influenciada por los movimientos que se dan en el mundo de la liberación de la mujer, de todas esas cosas que se van dando por allí.
Mujeres que han sido transformadas y cambiadas sus mentalidades al punto que han influenciado a muchas otras. Les encanta la independencia a esta generación. El 36% de los jóvenes, cuando son mayores de edad, aún permanecen en la casa paterna, no quieren asumir la responsabilidad. Quieren básicamente mantenerse dependientes umbilicalmente hablando, porque de pronto puedo gozar de los beneficios de papá y vivir la vida como me plazca. Tener los recursos que pueda conseguir para yo vivirlo a mi manera, siéndole una carga fuerte, emocional y económica a los padres. Esta generación le da mucha prioridad a sus teléfonos inteligentes. Más conectados que ellos, yo creo que no existe ninguno. Y esta generación es muy visual y muy gráfica. De aquí que de repente usted ve que mientras menos ropa tienen, mejor. Hoy está pasando un incidente en el medio y en lugar muchas veces de remediarlo, mejor lo ponen en un live. Alguien se está muriendo y lo van a pasar en vivo antes que correr y auxiliar a la persona, porque son muy gráficos. Son muy gráficos porque hoy todo lo que se quiere básicamente demostrar con el simple pretexto de lo que se dice popularmente hablando, que lo que no se exhibe no se vende. Aunque sea bajito, alábelo. Hoy usted ve que de repente se van a los gyms, a los gimnasios, pagan a un body trainer para tratar de verse bien e inmediatamente bajaron 2 onzas, entonces van a hacer un live mostrando el cuerpazo de 2 onzas menos que tienen encima, porque son muy gráficos. Esta generación les encanta justamente eso, los views y los likes. Esta generación llamada generación Y o millennials tienen estas características tan particulares. Pero ¿qué sucede? Hay una generación llamada la generación Z, o en el caso particular también conocido, también se llaman así también millennials. Esta generación Z, que son los que nacen del 97 hasta el 2012, conocidos como los post-millennials, por eso hablamos de millennials en el orden de los Zetas. Esto les encanta emprender, experimentar cosas nuevas sin importar qué. ¿Escuchó? Solo explorar cosas nuevas sin importar qué. Por eso estamos viendo el alto índice del crecimiento del consumo de estupefacientes aún en los centros de estudios. Esta generación muchas veces lucha para tratar de pulsear al sistema y querer cambiar el sistema. No importa cuál sea el sistema, si es el sistema de gobierno, el sistema en las escuelas o en las empresas y aún en las propias casas. No les importa. Ellos lo que necesitan es explorar y forzar a que se produzca un cambio. Esta es una generación insegura. Estos son los que se trauman. Con estos es que hay que correr hasta los terapeutas, a los psicólogos para tratar de ayudarlo. Son carentes de carácter. Esta generación que nace del 97 hasta el 2012. Yo no estoy hablando algo que no esté en las redes sociales, lo pueden buscar. Entonces, a medida que nosotros podemos mirar, son influenciados por las opiniones de los demás, violentan el orden familiar y suelen rebelarse a la autoridad, no importa la autoridad de quien sea. Llámense pastores, llámense padres, llámense líderes, llámense jefes, maestros, no importa. Esta generación Z, que nace del 97 al 2012, tienen esta particularidad. Y ojo con lo que dije ahorita. Son influenciados por las opiniones de los demás. O sea, yo puedo tener esta idea, pero si alguien de pronto me dice tal cosa, pues hay que correr para allá porque lo que está a la moda no incomoda. Son de las realidades que se van dando. Y en la medida que nosotros podemos mirar y pensar que es la diferencia de la generación X, en el caso de nosotros, independientemente de cuáles fueran las actitudes de nuestros papás, nosotros nos manteníamos humildes a las posiciones que ellos establecían. Los de ahora se rebelan. Estos millennials, estos generación Z, se van a rebelar constantemente. Como no tienen carácter propio, se dejan influenciar por en sí, por aquellos, ¿verdad? Que de pronto, yo digo, ¿verdad? Como hablaba la semana pasada, responsabilidad de los padres, de los hijos. Aquel muchacho que se fue a prodigar fue influenciado, parece que era uno de la generación de ahora, que después que se le acabaron los chelitos, ya los amigos no te necesitan porque ya se te acabó lo que me importaba de ti. Ahora te dejo solo, ahora vete a pastorear o a apacentar cerdos, vete a vivir como te plazca la vida, porque ya no tienes de lo que a mí me importaba de ti. Ya no tienes de pronto lo que me puede favorecer con referencia a lo que yo necesito. Te puedo sacar alguna ventaja porque de pronto tiene algunos conocimientos tecnológicos, tiene algo que me interesa, pero después que te uso te boto y te suelto.
ese tipo de generación es la que tiene este nivel de inseguridad y que muchas veces termina traumado, porque les encanta que les aplaudan, les encanta que la gente lo exalte, que la gente le haga sentir bien. Pero cuando justamente la gente ya consiguió lo que quería y lo soltó, entonces viene la parte traumática. Es una generación que no le gusta mucho el compromiso. Es una generación que para poderse comprometer con referencia a algo de valores eternos le cuesta, porque le gusta mucho lo trivial y lo que pasa, ¿verdad?, por algún momento dado. Pero existe lo que se llama la generación alfa, que es la que persiste en este tiempo, la generación esta en la que nosotros estamos viviendo, que es 100% digitalizado y no les interesa nada que tenga que ver con lo análogo. Así que si de repente vamos a volver a un televisor a blanco y negro, lavar en batea, tomar agua ¿cómo se llama? De tinaja, la nevera de pobres en el campo, no, pues licuar con un molenillo, no, así no, ir a, ¿verdad?, chipear la ropa en las piedras en el río, no hablemos de eso. No es esta generación, no se va a adaptar a esta posición. A guayar con un guayo, pudiendo licuar en una licuadora. No, perdone, no van a entrar en eso. Esa generación no le interesa ni siquiera tratar de ver cómo vivieron sus padres en algún momento para tratar de entenderlo. Les importa lo que ellos viven de aquí a ahora y en lo adelante. De aquí entonces el tema de mi mensaje. Pero espérenme, existe una generación que no le he mencionado, que es la generación de cristal. La generación de cristal esta que fácilmente se quiebra. La generación de cristal que hay que tratarla como vidrio de Belén, como dirían los viejitos. Que si usted lo mira mal, se cuartea. Esa generación que tiene tanta fragilidad. Esa generación que de cualquier cosa, ¿verdad?, se dañan. Esa generación que usted tiene que tratarlo, ¿verdad?, con mucho cuidado. Óigame, porque si le habla un poquito alto, ya hasta se sienten mal internamente. Tienen tanto daño psicoemocional que es terrible. Son de las generaciones que si usted por lo menos no va en línea a lo que ellos piensan, oye, me dicen, yo mejor me voy de aquí, no me voy de casa y no vuelvo nunca más. Por lo menos lo que somos los 80 recordamos el mensaje, ese comercial que pasaban por televisión. Esa generación es la que existe al día de hoy. Esa generación que no entiende más que sus propios intereses, que no entiende más que sus propios valores. Ahora, mi pregunta es, he mencionado 7 generaciones. ¿A cuál de esas pertenece usted? Permítame entonces someterme al número 8. Isaí, padre de David, tenía 8 hijos. Cuando Samuel fue a ungir a David, 1 de Samuel capítulo 16, pasó a 7 delante. Y cada uno de los 7, cada uno que llegaba, él pensó con Eliab, que era el primogénito, el mayor de ellos. Pues Eliab, traduzco al español paternal, así se traduce al español. Este es de pronto el ungido del Señor, este es. Y Dios le dice, Samuel, eres muy buen siervo mío, pero te equivocas. No te levantes a ungirlo, porque si lo haces yo lo desecho. Porque ustedes los hombres miran lo que están delante de sus ojos, pero ¿sabe dónde yo lo veo? Adentro. ¿Alguien escuchó que dijo ahora? Primero Samuel capítulo 16, verso 7, dice esto. Cuando nosotros podemos tomar y considerar lo que el Señor está señalando allí, es importante que validemos esta parte. Pero note algo más. ¿Dónde es exactamente que quiero validar esto? ¿A qué generación pertenece? Salmo 24, verso 6. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Repito el texto. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Me voy a detener un momentito aquí para que planteemos algunos detalles. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando de generación, yo no me estoy refiriendo ni a la generación del silencio, ni la generación millennials, ni la generación X, ni la generación de cristal, ni los alfa, ni los zetas, ni los yes. No estoy hablando a esa generación. Pues tomamos la palabra generación en la Biblia, aparece cerca de unas 110 veces la palabra generación. Interesante, si tomo toda la Biblia, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, aparece unas 110 veces la palabra generación.
Ahora, cuando yo estoy pensando en la generación, conforme lo que Dios trataba conmigo hace justo 2 días, y esto se removía adentro, generación se corresponde a los genes, que es lo que los padres aportamos para que nuestros hijos nazcan con rasgos o características idénticas a nosotros. ¿Usted escuchó? Si usted hace una prueba de ADN de su hijo, notará que hay algo que se corresponde a usted. Dentro de los 23 pares de cromosomas que en una relación coital los padres aportamos cuando hay, ¿verdad?, esa explosión espermatozoidal que van hasta el óvulo, y el óvulo es fecundado y comienza la transferencia por ARN del ADN de nosotros los padres para formar los 46 pares de cromosomas que hacen que se forme una vida, que hay una explosión en medio de esa fertilización del ovocito, como se le conoce al óvulo que está siendo fecundado o fertilizado en ese momento, que cuando justamente explosiona el óvulo hay un estallido como si fuese de un destello de luz. Por eso se llama dar a luz. En ese momento se están transfiriendo genes de los padres para poder formar una vida. Sin embargo, vuelvo al texto una vez más. ¿A qué generación perteneces? El verso dice: porque tal es la generación de los que te buscan. Quiero, ¿verdad?, que ponga esto allí sucintamente porque lo tomo en breve. De los que buscan tu rostro, de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aquí entonces quiero tomarme nota, porque cuando estoy pensando en Jacob, Jacob es el engañador, Jacob es el suplantador, Jacob es el ladrón. Así es como se traduce al español. Calcule usted, si es la generación que busca a Dios, ¿a qué generación perteneces tú? Alguien dirá: bueno, yo prefiero pertenecer a los millennials, aunque se rebelan contra todo el orden establecido. Por lo menos represento una generación que tiene algunas ventajas, pero no la generación de un ladrón, no la generación de uno que engaña, no la generación de uno que es un suplantador. Pero qué interesante, ¿por qué entonces quiere el salmista en este Salmo 24 y en otros textos más del mismo Salmo está diciendo Dios de Jacob? Si Jacob significa el suplantador, el que engaña y el que roba, entonces, ¿por qué? ¿Quién era Jacob? Era el hijo de Isaac y de Rebeca. Era nieto de Abraham, el hombre recibido la promesa. Aquel que la Biblia lo constituye como el amigo de Dios. Este era Jacob. ¿Pero qué hizo Jacob? Engañó 2 veces a su hermano mayor. Engañó 2 veces a Esaú. Le dijo, aprovechando, ¿verdad?, porque al ser tan astuto, para poder engañar tenía que aprovechar circunstancias momentáneas, aprovecharse de la debilidad del otro. Mira, si tú me vendes tu primogenitura, te doy lenteja. Oiga, lenteja. Aleluya. Lentejas. Y yo no sé si Jacob la cocinaba como yo, pero parece. Digo que yo soy un duro, Usted lo sabe, ¿no? Valga el Señor, modestia aparte. Entonces, cuando podemos considerar, engañó a su propio padre. La generación de los Jacob engañan, hurtan, suplantan. Engañó a su suegro. No solo engañó a su hermano, no solo engañó a su propio padre, engañó también a su suegro. Ojo, a su suegro. Dicen los viejos en sus proverbios que el que a hierro mata, a hierro muere. Él le trabajó 7 años a Labán por la menor, y el tipo era un mal músico, le dio la mayor. Calcule. Él le pide la menor, quizás el tipo, ¿verdad? Yo lo que entiendo mucho de música, si es un tono menor, es un tono que va a trabajar un poquito la parte psicoemocional y psicoafectiva de la gente, lo va a trabajar en la parte de los sentimientos porque es un tono menor. ¿Verdad? Yo no soy muy músico, yo nada más toco un chin de guitarra. Pero Labán parece que era un tipo medio pentecostal, le dio una mayor. Dale con duro, varón. Engañó al tipo. Pero note, llega un momento en que Jacob, habiendo engañado, repito, al papá, al hermano,
a su propio anciano padre casi moribundo, engañó al suegro, intentó transar con Dios también. ¿Cómo, pastor? ¿Que Jacob intentó engañar a Dios? Note esto. Cuando él sale corriendo de Saúl su hermano para correr hasta la tierra de Abraham su padre, se lo manda a su tío Labán. Note lo que dice el 28:16 de Génesis en adelante. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y puso la piedra en la que se había puesto la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, esto es, aunque se llamaba Luz, le llamó Betel significando casa de Dios, y cambió su nombre. E hizo Jacob voto allí diciendo: si Dios fuere conmigo y me guardara en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestidos para vestir, y volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, no lo era. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El tipo se está transando con el Señor. O sea, yo voy a ir, voy a venir, y cuando yo venga, pues yo te doy. Porque ¿sabe algo? Hay una generación que hace muchas promesas. Hay generación que le encanta hacer promesas y le hacen mucha promesa a Dios. Pero cuando las cosas medio cambian, pues también cambian su orden de prioridad. La generación de los Jacob. Pastor, pero entonces es como algo raro. Ya voy, deme un chance. Entonces, a medida que el tipo, ¿verdad?, está haciendo todo esto con la intención de tratar de salir ganancioso también, porque como ya ha engañado a todo el mundo, él entiende, note que dice: Jehová será mi Dios. No era su Dios. A pesar de que su abuelo Abraham era el amigo de Dios, a pesar de que su papá Isaac no podía tener hijos, su mamá, Dios le concede un parto de mellizos, siendo él uno de los mellizos. Dios hace esto y él dice: Jehová será mi Dios. No era su Dios. Aunque sus padres servían a Dios, él no servía a Dios. Aunque su abuelo servía a Dios, era el amigo de Dios, a quien Dios le dio promesa, ese nieto no conocía a Dios. ¿Usted está aquí? Pero ¿qué pasa? Cuando va donde Labán, por el tiempo que estuvo donde Labán, trabajó los 14 años, 7 años por Raquel, 7 años por Lea, o bueno, la nota. Trabajó los 14 años más el tiempo que duró allí. Cuando le toca salir, que engañó al suegro, diciendo, verdad, que las ovejas que salgan manchadas serían suyas y las que no, y el tipo le hizo un chanchullo allá para que las ovejas salieran todas manchadas y el tipo enriquecerse, porque era un ladrón el tipo. Un tipo, es verdad, truquero. Pero cuando ya lo bota, prácticamente sale huyendo de su suegro con su familia y toda la riqueza que el tipo tenía. Llega un momento en el que va justamente al encuentro con Esaú, y Esaú parece que le mandó algunos mensajeros. Mira, te estoy esperando. Dice: ay, mi madre, yo que engañé ese siervo, y él prometió que me iba a matar cuando me encontrara. Le dice a la familia, la divide, que se vayan antes, ¿verdad?, de encontrarse con Jacob, con Esaú, que se vayan por diferentes lugares, que él se iba a quedar solo primero para pedir cacao. O sea, si me mata a mí, que se salven ustedes. Pero esa noche, con el temor que él tenía, estaba orando. Ese Jacob estaba orando. Ese que engaña estaba orando. Ese que suplanta está orando. Ese que roba está orando. Y dice que mientras tanto él hacía esto, llegó un varón, un ángel, en aquella noche. Y dice el texto, verso 22 del capítulo 32. Oiga lo que dice: se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos. ¿Cuántos hijos llevaba el tipo? 11 hijos. Y los pasó el vado de Jacob. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenían. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ojo, ¿qué hizo él? Luchó. Antes lo consiguió fácil, porque engañó. Engañó al hermano, lo consiguió fácil, ¿verdad? Engañó al papá, lo consiguió fácil. Engañó al suegro, lo consiguió fácil. Pero ahora tenía que pelear.
tenía que ir cuerpo a cuerpo. Ahora tenía que enfrentar fuertemente el asunto. Sin embargo, note un poquito más. Y luchó con él. Y cuando el varón vio que no podía con él, cuando el ángel vio que no podía con él, le tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Note, ¿usted sabe lo que es descoyuntarse el muslo? Es que esa pierna no tiene gobierno. Es que esa pierna no tiene fortaleza. No es un asunto de un dolor ciático. Es que la pierna no le tiene consistencia. La pierna no lo puede sostener. Y el dolor ha de ser increíble porque fue descoyuntado, fue violento. Pero él no podía engañar. Era una confrontación con este ángel. Pero note lo que dice el verso 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Usted está aquí. La generación a la que debemos pertenecer es a ese tipo de generación que va a echar el pleito hasta que haya una transformación en nuestra existencia. No pretender que porque tengo la tecnología última como los millennials o los zetas, yo ahora no voy a depender de Dios, porque saben que es muy fácil bajar un mensaje de internet y aprendérselo. Lo difícil es meterse en un cuarto cerrado con Dios y la Biblia y decirle: Señor, aquí vengo ante ti para que me lo reveles. ¿Hay alguien aquí? Es ir ante la presencia del Señor, sacando los aparatos para que no haya estorbo, sacando a todo aquello que pueda impedir una relación con Dios, para buscar el rostro de Dios y decir: Señor, algo necesito cambiar porque está afectando mi vida. ¿Alguien aquí? Este sabía que había un peligro de muerte, había una amenaza de muerte contra él cuando él se fue. Sin embargo, al estar peleando con el ángel, no te le está diciendo: si tú no me bendices, si no me bendices, no te vas, que está rayando, no importa que raye el alba. Aquí podremos pasar más de una noche peleando, pero yo necesito ser bendecido. Gloria a Dios. Y el varón le preguntó: ¿cómo te llamas? Yo me imagino a Jacob con el dolor diciendo: yo te estoy diciendo, te estoy presentando mis credenciales, yo te estoy diciendo que me bendigas. Sí, ¿cómo voy a verbalizar, a pronunciar mi nombre si mi nombre significa engañador? Si mi nombre significa la gente el que engaña. Si mi nombre significa el que suplanta. Si mi nombre significa el que roba. ¿Cómo tú quieres que yo te diga cómo me llamo? Si yo lo que te estoy diciendo es que me bendigas. ¿Alguien aquí? ¿A qué generación perteneces? De pronto él podría sentir vergüenza. Y finalmente le responde, porque hay un detalle: si acaso Dios te pregunta algo, será porque de pronto él no lo sabe. Si Dios pregunta cuál es tu condición, ¿será acaso que Dios no lo sabe? Si Dios te dice en dónde tú estás, ¿será acaso que Dios no sabe dónde te encuentras? Si Dios te pregunta qué tipo de gente es con la que tú compartes, ¿será que acaso Dios no conoce la gente con la que tú compartes? ¿Alguien aquí? Si Dios te pregunta algo, ya Dios lo sabe. Si Dios te pregunta es porque Él tiene la respuesta. Si Dios te pregunta es porque Él la conoce. Cuando le preguntó a Adán: Adán, ¿dónde estás?, ¿acaso no sabía Dios dónde estaba Adán? Sin embargo, Adán tenía dos opciones: o ser abierto ante Dios y decirle: yo pequé porque hice lo que tú me mandaste que no hicieses, o hacer lo que hizo, esconderse y luego culpar a su esposa. Así, dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. ¿Cómo? Que me llamo Jacob. ¿Cómo? Que me llamo Jacob. O sea, me está diciendo quizás tan bajito, ¿verdad?, que ni siquiera es imperceptible el nombre por lo que el nombre significa. Quiero apuntarles que en el contexto de la cultura hebrea, los nombres es una representación de la naturaleza del que lo porta. ¿Alguien aquí? Por eso los padres tenían que tener cuidado como ponerle los nombres a sus hijos. Hoy día se sale a buscar los nombres por allí combinando sin conocer qué significa el nombre.
Yo no sé si mi papá entendió que ponerme Miguel Ángel era un nombre con destino profético. Porque si Miguel significa como Dios y ángel mensajero, entonces, ¿qué soy yo? Mi papá no era cristiano, pero Dios usó su cabeza para nombrarme con un nombre, con un contenido profético, aunque sea bajito. Ok. Pero ¿qué le contesta? No será ya más tu nombre Jacob, sino Israel. Aleluya. Sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas? Y lo bendijo allí mismo. No me preguntes cómo yo me llamo, lo que importa es cómo te llamas tú. A quien hay que cambiarle la naturaleza es a ti. Quien está pidiendo bendición eres tú, no yo. Así es que aquí no vamos a, ¿verdad?, a presentar credenciales, toma mi tarjetita por si tú me necesitas y me da un toquecito. Ángel, te necesito, arranca para acá. No, así no. Así es que te lo bendijo en aquel momento y ya su nombre no era Jacob. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Cómo lo llamó? Peniel. Ok, subrayalo allí, déjenlo ahí que voy para en breve a tomarlo del contexto idioma hebreo. Porque dijo: vi a Dios cara a cara. Aquí comenzó la traducción. Y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de la cadera. Aquí yo quiero, ¿verdad?, consideres esto. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que contrajo, ¿verdad?, el cual es el encaje del muslo, porque le tocó a Jacob en este sitio del muslo, en el tendón que se contrajo. Ahora comienza la nota. Pelearon en un lugar que se llama Peniel. El texto en el idioma hebreo es Penim. Así se dice en hebreo, Penim. Pero cuando traduce al español es cara a cara. El face to face. Es como cuando se sube al cuadrilátero dos luchadores a pelear cara a cara. No sé si máscara contra cabellera o de pronto bendición contra muslo. La realidad es que subieron a echar un pleito. Y el texto está diciendo acá que el lugar en el que estaban ellos peleando se llamaba Peniel. Hay un solo detalle aquí. Como dijo ahorita, no podía engañar a Dios. Que engaña al hermano, que engaña al papá, que engaña al suegro, pero no puede engañar a Dios con Dios. En el caso particular hay que pelear. ¿Alguien me escuchó que yo dije? Amén. Tocaría pelear. Tocaría decir: hay algo que a mí me ha estado dañando la vida por todo el tiempo. El nombre que mis padres me pusieron me marcó. El nombre por el que la gente me llama a mí me da vergüenza. El nombre por lo que la gente me identifica, oye, a mí no me gusta. No me gusta, no me hace sentir bien. Pues habla de lo que yo he sido hasta aquí, porque yo he engañado a todo el mundo, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Con Dios yo tengo que ir cara a cara, y en este caso hay que ir con mucha sinceridad, porque cuando se habla de cara a cara, es Dios diciéndote que yo te conozco, mi amor. Yo sé quién tú eres, yo sé con dónde cojeas, yo sé que tú eres de los que engañas. Por eso te pregunté que cómo te llamaba, a ver si me cambiaba el nombre. Lo que pasa es que yo soy muy bueno, yo me esfuerzo, no te confesas nada. Tú lo que haces es que engañas. No te esfuerzas lo suficiente. Tú lo que quieres coger, ¿verdad?, como dicen los viejos, los mangos bajitos. Tú no eres de lo que te esfuerzas. Tú eres de lo que muchas veces quiere que las cosas sean a microondas. Esta generación de Jacob, me encanta que el texto está diciendo: tales de los que buscan tu rostro, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y note que dice Selah, y ya hablamos de Selah, porque si vamos a Génesis 38, el tercer hijo de Judá se llamaba Selah, y Selah significa pausa. Y lo que entienden de buena música, cuando yo toco una línea en el piano, en la guitarra o en la batería, hay un momento en el que hay que hacer una pausa musical, un interludio. Está diciendo acá: hay que hacer una pausa en este momento. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. ¿Por qué Selah? Porque viene un cambio. Viene ahora otro estribillo de la canción, viene otra estrofa, ya salimos del coro, y en este cambio hay una pausa, y este cambio que se va a dar abruptamente va a cambiar toda la métrica, la melodía de lo que se estaba dando. La melodía del engaño tiene un alto ahora, oh gloria a Dios. La melodía de los que buscan el rostro de Dios tienen una pausa. ¿Para entrar a qué? A confrontar directamente con Dios.
Junior García, ¿verdad? Porque si ciertamente yo voy a buscar el rostro de Dios, me permito notificar que Dios no llama a nadie por teléfono. Cuando Dios va a hablar con alguien, no le llama por teléfono. La generación de Jacob dice: yo voy a dejar el teléfono afuera porque yo voy a buscar el rostro de Dios. La generación de Jacob son la generación que están comprometidas a decir: yo voy a buscar a Dios. ¿Y sabe qué? Me va a costar, porque te va a tocar el muslo. Me va a tocar, te va a cambiar la forma de caminar. Te va a costar, porque si vas a cambiar, si vas a ser de la generación de los de Jacob, tendrás que decir: aquí yo no puedo venir con poses, porque Dios no hace fotografía, Dios firma video. Dios no hace fotografía, Dios no va a darle la fotografía, ¿verdad?, a ponerle efectos. Dios va a decir: yo grabo video, y los videos que yo grabo están como tú eres. Por eso cuando te estoy preguntando cómo te llamas, puedes decir: bueno, yo he engañado a mi papá, yo he engañado a los líderes de la iglesia, yo engañé a mis profesores, yo engañé a mis líderes, yo engañé a mi jefe de la empresa, yo engañé a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, al esposo. Yo he engañado a todo el mundo, pero a Dios no lo puedes engañar. Con Dios hay que estar claro qué realmente nosotros somos y echar el pleito en este cara a cara. Y me gusta porque cuando estoy tomando esta nota acá de lo que el salmista está diciendo, yo podría hablar del salmo completo, pero yo quiero tomar solo esta partícula de darle la generación de los que buscan tu rostro, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y nota que me gusta generación, y hablamos que generación está marcada con un tiempo, como lo vimos en las 7 generaciones que tocábamos. Pero en el Salmo 73, cuando leemos lo que está diciendo Asaf está diciendo: si yo hablara como los jóvenes de mi entorno, si hablara como mis contemporáneos, yo voy a defraudar a los de mi generación. ¿Alguien me escuchó? No, perdón, escúchame. Si estoy hablando de esa generación, ¿es de a qué generación yo pertenezco? ¿De dónde yo tomé los genes? Aleluya. ¿De dónde yo tomé los genes? ¿Quién era mi papá? ¿Un engañador? ¿Quién era mi papá? ¿Un ladrón? ¿Quién era mi papá? ¿Alguien que le gusta copar el lugar del otro? ¿Quién era mi papá? ¿El que se rucha el palo y da un golpe de estado? ¿Quién era mi papá? No, él está diciendo: de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. O sea, hasta que Jacob decidió buscar el rostro de Dios, era todo eso. Pero desde que él puso su corazón a entender que era contra, ¿verdad?, peleando en ese momento, dice: entonces Selah, ya aquí se va a cambiar. Ya no se va a llamar tu nombre engañador, ni ladrón, ni suplantador. Ahora tu nombre se va a llamar Israel, el que ha luchado y ha vencido, el vencedor, como se traduce al español. ¿Esto lo tomó usted aquí la nota? Es importante esto. Salomón está estableciendo y diciendo que hay una generación que a sus padres maldicen y a sus madres no bendicen. Para el caso es lo mismo. Está ahí en Proverbios. Si quiere la cita, se las puedo facilitar ahora mismo. Hay esa generación. Y note que he dicho que maldición o maldecir no es decir palabras feas. Eso serían malas palabras. Maldición es hablar mal de alguien aunque no esté presente. Y hay generación que a sus padres maldicen. Salomón está diciendo en Proverbios, déjeme buscar la cita para que usted la tenga en el corazón. Si alguien la necesita, 30:11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Proverbios 30, verso 11. Entonces notamos esta nota de lo que el texto aquí está estableciendo. En la medida que podemos mirar a qué generación perteneces tú. A esa generación de los que de pronto están tan preocupados más por la tecnología o por ciertamente poder exaltar a Dios como deberían hacerlo. Esa generación que se preocupa tanto por buscar el rostro de Dios, por entender que Dios tiene que ser su mayor prioridad por encima de todas las cosas. ¿Qué generación usted y yo pertenecemos? Si yo pienso, y como hablo, ¿verdad?, de la generación a la que yo pertenezco, de los llamados X, y recuerdo, ¿verdad?, mis inicios en el Señor, un grupo de jóvenes todos metidos en la noche buscando a Dios, durmiendo en los bancos de la iglesia, cambiando casetes, orando, despertándonos a las 5 de la mañana para buscar a Dios en oración antes de irnos al trabajo. Lo que trabajábamos
y luego estudiamos en la noche cuando llegamos, porque es mi historia. Y el pastor Pablo llegar con una guitarra y rasguearla 5 de la mañana y todos ir cayendo de rodillas a empezar a buscar el rostro del Señor. Esto de que íbamos al trabajo y salíamos temprano del trabajo porque teníamos que salir a evangelizar casa por casa a las 4 de la tarde. Esa generación que un domingo en la mañana, después de escuela dominical, terminada a las 11:30 de la mañana, llegar a las 3 de la tarde para evangelizar una hora, para luego volver a la iglesia a las 5:30, porque el servicio comenzaba a las 6. La generación a la que pertenecemos, esta generación X, cuando sirve a Dios, sirve de esta manera. La generación de los que buscan el rostro de Dios, la generación de los que sirven a Dios, la generación de los que caminan sirviendo al Señor, de los que dicen: yo voy a buscar a Dios porque Dios es más importante que cualquier otra cosa. Me permito notificarles que cuando Jacob salió del Penim, se salió de Peniel, preocupado y nervioso porque Saúl lo estaba esperando al otro lado. Cuando Saúl viene y ve a Jacob a la distancia, dice: pero ese no se parece al hermano que yo conozco, no se parece a mi hermano que siempre caminaba, ¿verdad? Sintiéndose contento, sintiéndose triunfador porque engañó a alguien. Jacob está mirando a la distancia, Saúl me está viendo a la distancia, Jacob, y Jacob viene caminando a paso lento. Pero hay una realidad del caso. Este Jacob, antes de que se le descoyuntase el muslo, estaba echando el pleito. Cuando el ángel le toca el muslo, imagino el dolor que experimentó. Pero este Jacob tenía una determinación, y era tener un encuentro personal con Dios cara a cara. Y me imagino que le decía: si me tocaste el muslo, sigue tocando parte de mi cuerpo, porque yo no te voy a soltar, yo no te voy a soltar, yo voy a seguir insistiendo acá hasta que tú me bendigas, y hasta que no me bendigas, tú no te vas de aquí, ángel. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la generación a la que Dios quiere que usted y yo entremos. Esta es la generación a la que Dios quiere que nos acerquemos. No la generación de los que llegan a la iglesia y solamente se tiran en una silla a dormir el sueño, y de pronto a despertarse asustado por el aplauso o porque alguien al lado gritó gloria a Dios, porque Dios lo trató con una palabra. No es la generación que viene a la iglesia a chatear. Dios no te habla por teléfono, vuelvo a repetirte. Dios te habla al oído, te habla más que al oído, te habla al corazón. Una generación a la que debemos pertenecer es la que respete a Dios. Y no te dije, respete a Dios. ¿Y sabes cuándo se respeta a Dios? Cuando yo creo que estoy usando a Dios y que Dios no ve lo que estoy haciendo incorrecto. Una generación como la de Jacob, cambiado, ¿verdad?, en el Selah, porque tú pudiste haber chateado en la iglesia. Selah, eso tienes ya que detenerlo. Tú pudiste haber estado haciendo cualquier otra cosa, pero tú llegaste y ya cambiaste esto. Selah, aquí tiene que terminarlo. Porque lo que yo recuerdo, Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y si Jehová está en su santo templo, yo tengo que callarme mis dedos también. Tengo que entender que el servicio de Dios a mí me toca, y darle un culto a Dios tiene que ver con una cuestión integral. No es yo pararme y tocar o cantar o predicar, es yo saber que en mi banco, en mi silla, yo tengo que glorificar a Dios y nadie tiene que mandarme a hacerlo. Yo debo entender Eclesiastés 10:20. Cuando voy a la presencia de Jehová, no voy a apresurar mi salida, porque Dios va a hacer todo lo que a él le plazca. A mí me toca aguantarme hasta que termine. Eclesiastés 10:20, búsquelo ahí, porque yo no estoy inventando. La Biblia estaba hecha cuando yo nací. Me encanta citar la Biblia porque yo me puedo equivocar. Entonces, a la medida que nosotros podemos tomar nota, una generación que debe tener pasión por Dios tiene que tomar tiempo para estar a solas con Dios. Pregunto yo, usted que está aquí y usted que está en la red, ¿cuánto tiempo tienes que no te apartas con Dios a solas? ¿Cuánto tiempo tienes que no te sientas a hacer una vida bíblica devocional? ¿Cuánto tiempo tienes caminando de espaldas a Dios? Y como de la generación centennials y millennials, carentes de identidad, que las opiniones de la gente los mueve, y de repente dispusiste a buscar a Dios, pero alguien te susurró al oído y te dijo: mira, mejor vamos allí tenemos un party, tenemos, ¿verdad?, un teteo, como dicen los muchachos. Y decidiste dejar a Dios en pausa porque tienes que correr con tus compañeritos por ahí, aunque sea bajito. Nos hace falta entender a qué generación pertenecemos, porque si vamos a pertenecer de los que buscan el rostro de Dios, tenemos que hacerle un alto a todo lo demás. Teléfono, detente. Teléfono, aguántate allí. Amigos, yo voy a estar en pausa.
Redes sociales, yo voy a estar dedicado a Dios por entero. Aquí tenemos servicio solo 2 días a la semana. Y el que tú vengas un día no significa que le esté dando el culto a Dios, porque a veces viene a dividirlo con cualquier otra cosa. Pero yo quiero que Dios me bendiga completo. ¿Cómo? Escúchame, yo lo que recuerdo en Gálatas 6:5, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Permítame leer esa misma versión, ese mismo texto en otra versión. Dios no puede ser tomado por tonto. Entonces, a la medida que podemos considerar la nota, la generación de los que buscan el rostro del Señor, tienen que hacerle un alto a todos los demás. Así que esa generación que engaña a todos sin importar quiénes sean, si sus parejas, si sus propios amigos, si sus líderes y aún sus propios padres, no es a la que usted pertenece. Diga amén, hombre. Usted no es de esa generación. La generación que entiende que necesita subir al cuadrilátero y luchar hasta lograr un cambio en su naturaleza, porque sabe que tiene hijos o los tendrá en algún día y necesita tener los genes correctos. ¿Alguien aquí? Jacob está diciendo: yo tengo hijos, tengo 11 hijos, pero ¿sabe qué? Lo que me va a tocar vivir de aquí en adelante, quiero que mis hijos se conecten a los genes correctos, así que yo voy a cambiar mi nombre hoy. Aquí hoy va a haber un cambio en mi naturaleza. Selah. Hoy termina el Jacob, hoy comienza un nuevo Israel. Alabanza. Hoy por mi hijo yo voy a cambiar esto. He dicho esto por años. Si yo no lo hago por mí, por lo menos por mis hijos o por mis nietos. Tengo años diciendo esto. Si no lo hago por mis hijos, tengo que hacerlo por mis nietos. Yo voy a cambiar mi naturaleza. Yo voy a renunciar a lo que me separa de Dios. Voy a renunciar a todo aquello que me hace ser infiel. Voy a renunciar a todo aquello que me hace ser un mal padre o ser un mal hijo, porque yo mañana quiero que mis hijos y mis nietos tengan el beneficio. Cuando usted evoca Hebreos capítulo 7, verso 7 en adelante, dice, por así decirlo, aún en Abraham pagó los diezmos Leví, porque aún estaba en sus lomos. Cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ¿sabe qué? No había nacido Isaac. Y dice que Leví, el bisnieto, ya estaba diezmando en ese momento, porque hay un gen que empieza a ser modificado. Y aquí quiero apuntarles esto, sin ser médico, pero permítanme, como profano en la materia, sin embargo, conocedor un poco de la parte genética, cuando existe cuando hay un embarazo, que el óvulo es fecundado por el espermatozoide y se transfieren los ADNs, ¿verdad? Los genomas, los genes a través del ARN, existe lo que se llama mutación genética. Esa mutación genética es la que genera que el niño nazca ciego, que nazcan sordos, que nazcan con alguna deficiencia orgánica en el cuerpo, o enanos, o albinos, aquellos que son, verdad, completamente colorados, que nazcan con cuestiones congénitas. Eso se conoce como mutación genética. Abraham estaba en ese momento diezmando a Melquisedec y ya se estaba produciendo una alteración en sus genes, de tal manera que su bisnieto ya estaba siendo bendecido y no había nacido ni siquiera su primer hijo. No, usted no entendió eso. Si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos. Si no lo haces por ti, hazlo por tus nietos, por ellos. Cambiando el gen tú, va a hacer que tus hijos cambien. Cambiando el gen tú, va a hacer que estos que vienen vengan conectados a la bendición. Esto está claro, que hoy puede ser hijo, mañana puede ser padre. Es lo que necesitamos hacer. Y aun cuando de repente estamos batallando con una generación como los millennials, los centennials, que están rebelándose contra todo orden establecido, ¿sabes qué? Vamos a decirle Selah a eso. Que como dijo Josué, pero para que Josué en este siglo XXI pueda decir lo que él dijo en el capítulo 24 de Josué: yo, porque el compromiso parte por mí, aunque violente la gramática, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si en mi casa son mayores de edad, tienen que determinar conmigo servir a Jehová. Porque aquí tú no le vas a forzar. Jacob dijo: tú serás mi Dios, porque no lo eres. Que mi papá tuviera al Dios, sí. Que mi abuelo sirviera a ese Dios, sí. Pero a partir de aquí yo voy a elegirte como mi Dios. Eso fue lo que él dijo, lo leímos allí en Génesis 22, ¿verdad? A partir de ahí toca considerar y validar estas notas aquí importantes. Si voy a servir al Señor, ciertamente hace falta es que nos involucremos en lo que Dios está estableciendo. Génesis 28.
tú serás mi Dios. Verso 21, 22. La verdad, en la medida que nosotros podemos hacer de esta manera y nos conectamos a esta generación hoy, vamos a empezar a producir un cambio donde quiera que vayamos. Vamos a producir un cambio donde veamos personas en una crisis, en una dificultad, que no nos vamos a conformar a este siglo, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, porque somos de la generación de lo que no se ajusta al sistema, se ajusta al orden de Dios para la bendición de los que estén a su alrededor. La generación de los que buscan a Dios van a decirle un alto a todo lo que los separa de Dios. Selah, ¿no? Tal es la generación de los que buscan tu rostro, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah, alto. Alto a separarme de Dios, alto a robarle el tiempo que le toca a Dios. Los que estudiaron liderazgo conmigo saben que hay una nota en la que dicen: ¿es usted un ladrón? ¿Ustedes recuerdan? ¿Usted es de lo que le roba a Dios? ¿Es usted de lo que le roba a la iglesia? ¿Es usted de lo que se roba a sí mismo? Recuerden que son 5 preguntas que se hacen allí. ¿Es usted lo que le roba al liderazgo? Por lo menos el que estudió está en la escuela de líderes conmigo sabe de lo que estoy hablando. Entonces, esa generación de Jacob, alto ya. Ahora somos la generación de los vencedores. Pero de venciendo ¿a quién? A Dios y a los hombres. Ok. Pero ¿a cuál hombre? ¿A qué hombre había vencido Jacob? ¿Usted escuchó? Estaba venciendo a sí mismo. Porque a veces querer hacer nosotros las cosas a nuestra manera no nos ocupa al llevarnos a la dinámica de Dios. Por eso Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, la primera victoria que hay que tener es contra nuestros propios deseos. Romanos 7:15: porque lo que hago no lo entiendo, sino lo que aborrezco, esto hago, y si hago lo que no quiero, apruebo que el pecado está en mí, así que no soy yo que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y termina diciendo, verso 25: miserable de mí. Oiga cómo se califica Pablo. Soy un miserable, porque yo he querido todo el tiempo hacer lo que a mí me da la gana, lo que a mí me place, lo que me acomoda, lo que me hace sentir bien, y no me importa que se lleve el diablo en los demás, no importa quién sea. Tómelo, Romanos capítulo 7, yo no estoy sacando nada fuera del contexto. En la medida de que nosotros podemos tomar la nota, esta generación de Jacob está diciendo: ya aquí se va a detener lo que engaña, porque si Jacob significa engañar, significa robar o ladrón o suplantador, alto, ya no voy a robar más, ya no voy a seguir engañando más, ya no voy a seguir suplantando, tomando el lugar de alguien más, no, ya no más. Ahora mi nombre va a ser cambiado para alguien que ha vencido. ¿Cuántos son de la generación de Israel hoy? Amén. Amén.